Toño, ya llegó también el maestro Ricardo Sevilla. Ha estado intensa la mañanita y eso que estamos esperando a las 11, la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien seguramente en estos momentos está conversando con Donald Trump, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Que se conocen. Y bueno, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza y uno que otro despistado de la 4T, con sus hilos en Twitter, antes Twitter, hoy X, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo Sevilla, pues hay que hablar de Salinas Pliego, otra vez Salinas Pliego. Bueno, es que seguramente no está muy contento que Lenia Batres sí es competente para resolver lo del amparo interpuesto por el señor empresario, algo que ya habíamos mencionado hace un rato, y pues con Lenia Batres no hay relaciones tipo Luis María Aguilar, entendió el que entendió, Norma Piña y los que me pongas en la lista. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, hay que hablar y no hay que dejar de conversar y de exhibir al usurero Ricardo Salinas Pliego con la particularidad de que pudiera estar pensando en demandarnos, porque es un personaje que no aguanta la crítica absolutamente para nada. Un personaje aspirante a dictador. Él sí es un aspirante a dictador, un personaje que hizo todo lo posible por tener amigos en el Poder Judicial, particularmente donde se tuvieran que presentar casos de señalamientos de corrupción, como ha sido en las diferentes empresas de Ricardo Salinas Pliego, y usted ya las conoce perfectamente. Aquí las hemos exhibido siempre con datos duros, y este revés que le dan a Ricardo Salinas Pliego lo han tenido que apechugar tiros y troyanos. Incluso estaba yo viendo y revisando, hasta en la revista Proceso tuvieron que salir a reconocer que se trata de un revés al usurero, al agiotista Ricardo Salinas Pliego, y le dicen a este dueño del grupo Electra que Lenia Batres sí es competente para resolver ese amparo interpuesto por el agiotista, porque acuérdese usted que efectivamente ya no las tiene todas con él. Ya no está ahí Luis María Aguilar, ya Luis María Aguilar está disfrutando de una pensión que obtuvo, por supuesto, gracias a que estuvo en un poder judicial que actualmente está por reformarse. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía tiene personalidades que están trabajando en favor de la justicia, determina que Lenia Batres sí puede resolver el amparo que había solicitado Salinas Pliego. Este personaje había incluso solicitado con todas sus letras que la ministra del Pueblo, como se conoce también a Lenia, no resolviera el amparo con el cual este personaje buscaría evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ahora digamos, en el curso que le da Santiago Nieto, pues bueno, acceda a la información bancaria de este personaje. No quería que Lenia Batres resolviera, sabe perfectamente que Lenia Batres Guadarrama sí puede y sí va a ser un personaje muy importante porque está del lado del pueblo de México, y entonces Ricardo Salinas Pliego le teme, le tiene pavor. Él le tiene pavor a la justicia cuando está encabezada por ministros y magistrados que no tienen precio. Así que ayer estuvo muy, pero muy interesante porque los ministros avalan por unanimidad, ojo con eso, unanimidad, la propuesta que además hay que decirlo también, la propuesta la había hecho Margarita Ríos Farjat o Farjat,
que es una pues persona que no está con la transformación, pues bueno, ella solicitaba que Lenia Batres pues no está impedida, ella determina, no está impedida, es algo que ella propone, no está impedida, como decía Ricardo Salinas Pliego, para conceder este amparo con el que pretendía que la unidad de inteligencia financiera, insisto, no pudiera acceder a su información bancaria. Eso es muy importante. Estaba yo escuchando al maestro Luis Guillermo Hernández, le mando saludos porque es tesonero y también pues con mucha información dura. Estaba hablando de la transparencia y justamente a Ricardo Salinas Pliego no le interesa la transparencia, justamente a Ricardo Salinas Pliego pues no se le da, no se le dan las cosas nítidas, siempre anda ocultando algo, anda tratando de saquear. Ayer dábamos a conocer precisamente todos los millones que le dieron ahí sus amigos en las diferentes alcaldías gobernadas por la oposición, y ese es Ricardo Salinas Pliego, Vicente, un personaje tétrico. Yo no había conocido a un personaje dentro del empresariado que tuviera una lengua tan viperina y que adicionalmente las acompañara de acciones tan perniciosas, tan bélicas, y si hay en este momento un peligro para México, ese es Ricardo Salinas Pliego. Y lo digo con toda responsabilidad, sabiendo todo acerca de las truculencias que acompañan a este personaje. Ricardo Salinas Pliego es un peligro para México. ¿Por qué? Pues porque es un sujeto que atenta contra la gente, la roba, la saquea, le cobra unos intereses absolutamente demenciales en cualquiera de las tiendas que él tiene. Vaya usted a asomarse solamente por curiosidad, platique con el vecino, platique con la vecina, y estas justamente estas tiendas, Banco Azteca, Electra, Salinas y Rocha, porque mucha gente me decía, oye Sevilla, no existe Salinas y Rocha. Por supuesto que existe Salinas y Rocha, existen esas tiendas, tanto que el grupo se llama Grupo Salinas y hay muchas tiendas de Salinas y Rocha. Yo creo que incluso me voy a ir un día a parar en afuera de una de ellas, a ver si no me dan mis cates, pero para que usted sepa que todavía lamentablemente la gente está acudiendo. Se aprovecha Ricardo Salinas Pliego, Vicente, de la desesperación de la gente de escasos recursos. No es tanto que no sepan quién es Salinas Pliego, por supuesto que saben que es un usurero, por supuesto que saben que cobran intereses demenciales en sus tiendas, pero a veces no tienen dinero para comprar de una o de cash pues un enser doméstico, una estufa, un refrigerador, una lavadora, y entonces este personaje se aprovecha de eso y les dice abonos chiquitos, dizque para pagar poquito, pero esa es una mentira absoluta porque les cobran unos intereses completamente demenciales. En la semana pasada le habíamos dado a conocer cuánto cobra por intereses bancarios, por retiros, si los hace usted en otro lugar que no sea el Banco Azteca, y nos vamos a dar a la tarea en esta misma semana de darle a conocer a usted cuánto cobra, por ejemplo, por un refrigerador, cuánto cobra por una lavadora, cuántos son los intereses. Se los vamos a dar a conocer para que usted sepa, para que usted vigile qué es lo que está comprando y en cuánto dinero le va a salir. Es información dura. Yo no sé si eso le vaya a indignar a Salinas Pliego, pero esa es la realidad. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un paso, me parece un paso muy importante, a cerrarle el camino que tenía libre en otros momentos, en otras épocas, al usurero Ricardo Salinas Pliego. Así que un tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ocasiones todavía tiene un poquito de sensatez. Evidentemente, Lenia Batres está trabajando en favor del pueblo de México, pero no todos están haciéndolo. Pero en esta ocasión, la unanimidad habla de que Salinas Pliego no las trae todas consigo.
Querido Ricardo, estoy viendo también de Lenia Batres Guadarrama, la ministra, ayer escribió, hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le quitó al Estado la oportunidad de recuperar más de 4.306 millones de pesos de un adeudo fiscal de un casino que al parecer falsificó documentos. O sea, por eso le tiene miedo Ricardo Salinas Pliego a Lenia Batres Guadarrama. Dice, por 3 votos contra 1, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que este máximo tribunal revisara la anulación de un crédito fiscal por 4.306.799.683 pesos a favor de un casino. El caso, solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 1789 diagonal 2024, trata sobre el citado crédito fiscal, el adeudo, que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, le impuso a Juegos del Bajío SADCB por concepto de impuesto sobre la renta ISR al valor agregado IVA, empresarial a tasa única, el IETU, recargos y multas desde el 2019. O sea, nos enfocamos en Ricardo Salinas Pliego, pero hay otros empresarios que deben un chingo, como este casino, estos casineros. La empresa impugnó el pago ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, argumentando que no había sido notificada a tiempo. Esta instancia le dio la razón, por lo que el SAT interpuso un recurso de revisión que pidió fuera traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el 2011, la segunda sala de la Suprema ha negado a las autoridades fiscales la posibilidad de impugnar en recurso de revisión fiscal las determinaciones del tribunal en abierta contravención del artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. No obstante que se ha aceptado darles trámite en recursos de revisión presentados en 2023 y 2024. La decisión de hoy en la segunda sala resulta contraria al orden público y al interés social, pues cierra la puerta a que las autoridades puedan impedir la nulidad de créditos fiscales como el del casino mencionado. En el asunto, además, se tenían elementos para sostener la resolución fiscal que se combatió con documentales certificadas por un notario que las calificó de apócrifas, de falsas. La ministra Batres solicitó y le fue negado sin argumento alguno el retiro del asunto con base en el artículo 48 del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo permite con que un solo ministro lo solicite. Qué bueno. Por eso atacan tanto a Lenia Batres, porque está dando a conocer estos casos y porque ya no hay, al menos en un sector de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acuerdos con los grandes empresarios, pues que se están metiendo al bolsillo o que se metieron al bolsillo más de 4.000 millones que deberían de pagarle a las y los mexicanos, Ricardo Sevilla. Sí, esto hay que recordarlo. Fue este casino, que es el Juegos del Bajío, recibió su licencia justamente en las épocas del PAN. Recordemos que quien repartió todas esas licencias fueron justamente durante la época de Fox, durante la época de Calderón, particularmente Santiago Krill. Santiago Krill se encargó de dar a diestra y siniestra permisos para que operaran casinos. Entonces se señala que pudo haber incluso ahí cochupo a Santiago Krill, que en ese momento, hay que recordarlo, era secretario de Gobernación. Esto no lo conocíamos, desde luego, en épocas de Peña Nieto, no lo conocíamos mucho menos en la prensa aliada a esos gobiernos, en épocas de Calderón o en épocas de Fox. Esto se fue ventilando en épocas de Andrés Manuel López Obrador, cuando el secretario de Hacienda era precisamente Adán Augusto López Hernández. Él, recuerdo que en una mañanera dio a conocer precisamente el caso en particular de esta empresa casinera. Así lo expresó. Estaba ahí el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente
en ese momento, y Adán Augusto lo da a conocer, y ellos buscaban justamente que pagaran esto. Habían recibido créditos fiscales, habían recibido permisos para operar. Acuérdese usted que los casinos pues son empresas de juegos y apuestas. ¿Cuándo se le dio ese permiso? Insisto, en épocas de Vicente Fox, ahí en épocas donde ahí Bucareli, la Secretaría de Gobernación, era mal gobernada por Santiago Krill. Ahora, esta empresa, Juegos del Bajío SADCB, demanda la nulidad del SAT. El SAT dice, tienes que pagar los más de 4,300 millones de pesos que debes por concepto de impuestos, pero ahí opuso una resistencia enorme porque no les gusta pagar, porque no quieren darle Ricardo, la cara al fisco. Sí. perdón que te interrumpa.